Tierras de España. La corteza de un país modelada, esculpida por sus hombres en el fluir de los siglos. Geografía. Cultura. Memoria, punta del iceberg de la historia. Memoria de España. Ocurrió hace medio siglo. Durante casi 1000 días, estos paisajes se vieron asolados por una cruel guerra civil. Decenas de miles de muertos yacen enterrados en estas tierras hoy en paz y libertad. Los destrozos materiales sería vano calcularlos. Las heridas morales todavía subsisten. Muy buenas noches, señoras y señores. Acaban de ver ustedes unas imágenes de anticipo de lo que será esa serie que más o menos a estas horas van a tener en sus pantallas, y que es una serie que consta de 30 capítulos. En ella se ha empleado tiempo, tengan en cuenta que han sido 3 meses para realizar cada capítulo, lo que se ha tenido que dedicar a cada emisión, a cada hora de emisión, y se ha empleado también esfuerzo. Han trabajado duramente, me atrevo a decir, un equipo de expertos en ese resultado que ustedes van a tener y que por supuesto tiene un nombre propio. España en guerra, 1936-1939, es el nombre de esta serie. Nosotros queremos hoy que conozcan ustedes algunos de los pormenores que ha tenido la realización de este trabajo y por supuesto, como no, que conozcan a estos 11 historiadores y un director que están aquí también esta noche. Buenas noches, señores. Vamos con uno de nuestros invitados hoy, Josep Benet. Es licenciado en Derecho, abogado e historiador, y fue miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona y de la Junta Consultiva de Òmnium, Junta Cultural. Fue diputado también y senador del Parlamento catalán en el periodo del 80 al 83 y director del Centro de Historia Contemporánea de Cataluña. Autor de Cataluña sota el règim franquista en 1973 y de Combat per una Cataluña autónoma en 1980, y también de otros estudios. Señor Benet, usted, aunque muy joven, participó en la guerra, en la contienda. ¿Le ha condicionado esta circunstancia su intervención en el programa? Creo que condicionado no, pero ciertamente ha influido, porque ciertos episodios es importante verlos vividos, porque a pesar de los documentos, y aquí se han consultado muchos documentos, ciertos episodios es muy importante haberlos conocido directamente, haberse dado cuenta de conocer el clima en que se desenvolvieron, por ejemplo. Es difícil que sin conocer este clima se puede explicar exactamente pues, lo que era un bombardeo aéreo. Desde el momento que sonaban las sirenas, esto que ha vivido, tanta gente vivió y que todavía vive mucha gente que se acuerda. Por tanto, la aportación que puede hacer una persona que haya vivido la guerra y que haya participado incluso en los combates, creo que es buena en una serie como esta. La guerra civil en Cataluña, señor Benet, reviste unas características especiales respecto al resto de España, ¿no? ¿Esto a qué se debe? Porque además hay más material filmado de Cataluña que de otros lugares españoles. Bien, en Cataluña se participa de todo un conflicto general, es evidente,
pero naturalmente tienen unas ciertas características, unas porque en aquel momento Cataluña disfrutaba de un gobierno autónomo, era autónoma ya, el gobierno autónomo tenía las fuerzas del orden público a sus órdenes, la proximidad de la frontera, por ejemplo, esto daba una característica muy especial, el hecho de que Cataluña era un país relativamente industrializado, lo cual permitió la creación de una industria de guerra, también la fuerza que tenían las organizaciones obreras, que era muy marcada, y sobre todo una de ellas, la anarcosindicalista, y no hay que decir el hecho de la existencia de un nacionalismo catalán muy fuerte que se puso inmediatamente al lado de la República. Evidentemente, esto da unas ciertas características a la guerra en Cataluña, pero evidentemente muchas otras son las generales que se desarrollaron en los otros territorios. Vamos con el señor Cardona, si le parece, y establecemos ya un pequeño diálogo que es de lo que se trata, ¿no? De que nuestros espectadores conozcan un poco los entresijos de cómo ha ido surgiendo esta serie. Supongo yo que los espectadores estarán preguntando si el análisis sobre un tema tan controvertido, señor Cardona, pues ha podido ser o no objetivo. Nadie es objetivo, por suerte. Todos nosotros somos sujetos, no somos objetos, y en consecuencia lo que pensamos, lo que hacemos, siempre es subjetivo, a mucha honra. Pero ha sido científico y honesto, que es lo que debe ser la historia. Hemos procurado hacer un análisis desapasionado, porque hay que desapasionar este tema, esta enorme tragedia de nuestra historia contemporánea. Hemos pensado que esto iba dedicado a unas generaciones que no hicieron la guerra y que había que convertir la guerra en historia. Creo que la guerra ya es historia. La guerra había sido política durante mucho tiempo. Entonces, en este sentido, sí que podemos decir que ha sido tratado objetivamente, aunque este término a mí no me gusta para aplicarlo a la historia porque presupone unos planteamientos cercanos a ideas ya positivistas del siglo pasado. Lo que puede garantizarse es eso, que se ha trabajado desde diversos puntos de vista, desde posturas no siempre coincidentes, incluso a veces enfrentadas, para ofrecer a nuestro pueblo algo a lo que tenía derecho, a una visión honesta, clara y desapasionada de la tragedia. Antonio María Calero es doctor en Filosofía y Letras, profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid. Es también miembro de la Junta Directiva del SEGEF, Sociedad de Estudios de la Guerra Civil y del Franquismo. Es especialista en Historia Política y Movimientos Sociales y autor, entre otros estudios, de Historia del Movimiento Obrero en Granada, 1973, Movimientos Sociales en Andalucía, 1976, y Partidos Políticos y Democracia, 1982. Señor Calero, los espectadores se preguntarán si el análisis sobre un tema tan controvertido como la Guerra de España, la Guerra Civil, será o no será objetivo. No solo se lo preguntarán, sino que ya se lo han preguntado muchas de las personas que conocen la existencia de este programa. El tema de la objetividad es muy complicado y creo que no es para discutirlo aquí, pero yo diré que cuando lo planteo en clase suelo opinar que la objetividad es cosa de dioses, en el sentido de que la objetividad es, querámoslo o no, la verdad con mayúscula, y los seres humanos creo que lo que podemos hacer es aproximarnos modestamente al conocimiento de esa verdad con honestidad intelectual y con rigor científico. Y creo que eso es lo que hemos hecho nosotros, por lo menos me consta de todas las personas que estamos aquí. Otra cosa es lo que le pueda parecer al público, que eso él lo juzgará. Pienso que algunos sectores del público, los que pudiéramos considerar, con todo respeto, irreconciliables, de un bando o de otro, van a pensar que el programa no es objetivo, pero pienso y espero que la mayor parte sabrá captar esta honestidad nuestra y este rigor con que hemos trabajado. Yo quisiera preguntarle al señor Viñas, que está aquí junto a mí, a mi lado, si hoy se puede decir ya todo sobre la Guerra Civil.
Hombre, afortunadamente sí. Si no se puede decir todo es quizá por dificultades materiales en el acceso a determinados fondos documentales, pero desde el punto de vista de las instituciones y desde el punto de vista del régimen de libertades, es evidente que hoy en España se disfruta, afortunadamente, todo hay que decirlo, de un grado de posibilidades de expresión perfectamente homologable con el del resto de los países de Europa Occidental, y por consiguiente podemos decir sin el menor temor, no como en épocas pasadas, todo lo que se nos ocurra sobre la guerra civil. Vamos a ver si están todos ustedes de acuerdo. ¿Se puede decir todo sobre la guerra civil? Evidentemente. ¿Los 11 Claro. están de acuerdo? ¿Y el director? Lo estamos viviendo todos los días. Lo estamos viviendo todos los días, Mira que efectivamente, sí. como dice Manolo Tuñón, pues... Es difícil, pero no imposible. Están de acuerdo, por lo menos en esto hay consenso. Gabriel Cardona, seguimos después, señor Viñas, si le parece. Gabriel Cardona es doctor en Filosofía y Letras, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Central de Barcelona, miembro de SEGEF, Sociedad de Estudios de la Guerra Civil y del Franquismo, especialista en Historia Militar, autor, entre otros trabajos, de El poder militar en la España contemporánea, en 1983, y La Guerra Civil Española 50 años después, 1985, en colaboración. Señor Cardona, ¿no son excesivas 30 horas de emisión sobre la Guerra Civil? No, no, ni mucho menos. La Guerra Civil duró 3 años, pero 3 años de acontecimientos muy intensos. La Guerra Civil, que es el acontecimiento más importante y más dramático y más intenso de nuestra historia contemporánea, requería una explicación que nuestro pueblo merecía porque se le ha hurtado durante mucho tiempo. La televisión tiene unas características especiales. Una de ellas es la capacidad para explicar muy bien las cosas, pero creo que junto a esta capacidad y esa gran posibilidad de transmitir, hay que unir una lentitud en la explicación. En una página de un libro podemos transmitir una gran cantidad de ideas. Estas mismas ideas, para transmitirlas a través de televisión, requieren mucho tiempo. Con asombro hemos visto que después de preparar 30 horas de programa, nos habíamos dejado cosas sustanciales, numerosísimas cosas que no hemos explicado. Hay un enorme vacío en nuestra sociedad de explicación a este respecto. Cojamos las explicaciones que se han dado en otros países sobre acontecimientos importantes o acontecimientos secundarios de su historia. Por ejemplo, es un hecho muy conocido que las célebres películas del oeste duran más tiempo de lo que duró la historia del oeste. 30 horas son pocas para explicar la guerra civil. Lo que pasa que, naturalmente, no podíamos pretender explicar durante 3 años esa guerra. Yo no quisiera quedarme... Tengo una pregunta para el señor Tuñón de Lara, pero si me permite, señor Tuñón, no quisiera yo quedarme con esa cuestión que el señor Viñas tenía. No, pendiente. realmente Está puntualizada. Sí, está puntualizada. Muy bien, señor Tuñón de Lara, ¿por qué se ha preferido entonces, vamos directamente con la pregunta, esa narración cronológica a la narración temática? Yo creo que por razones, a mi juicio, harto evidente, porque si la historia es estudio, conocimiento de hechos del pasado y se trata de racionalizarlos, esto no se puede hacer sino con la medida del tiempo, es decir, con la cronología. Yo me acuerdo que una vez decía el profesor Pierre Vilar que la cronología, con todos sus límites, pero era la manera de poner orden en la historia. A este respecto, yo creo que un estudio temático, por ejemplo, hubiera sido muy interesante tal vez para los eruditos, pero le hubiera restado cohesión, le hubiera restado fuerza didáctica. Nosotros queremos en esta comunicación lo máximo posible de difusión, utilizar métodos lo más apegados posibles a la realidad, al desarrollo de los hechos. Hay, retomando lo que ha dicho Cardona, hay un tiempo cronológico y un tiempo histórico.
el tiempo histórico de la guerra civil fue de un ritmo infinitamente superior al tiempo cronológico, como ocurre a veces. Es decir, que se agolpan los acontecimientos, se entrecruzan los hechos, las influencias, los fenómenos de diversa naturaleza, que van desde el militar al diplomático, pasando por el económico, el social, hechos de la cultura, fenómenos de la vida cotidiana, etcétera, etcétera. Si en esto no nos acercamos a lo vivido poniendo un orden cronológico, indudablemente, insisto, se resentiría la comprensión total de lo que tratamos de explicar. Muchas gracias, señor Tuñón. Pasamos a conocer un poco más de la vida brevemente de otro de nuestros invitados, de Alphonse Cucó-Giner, que es doctor en Filosofía y Letras, profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia, miembro de SEGEF, Sociedad de Estudios de la Guerra Civil y del Franquismo, y especialista en movimientos nacionalistas y autonomistas. Es autor del Valencianismo político, 1971, y Estatutismo y Valencianismo, 1976. Director de Estudios de Historia Contemporánea del País Valenciano, senador por Valencia y representante en el Consejo de Europa. Señor Cucó, se supone que en estos 30 capítulos de Guerra Civil de la serie, los espectadores van a poder ver imágenes que nunca se han visto anteriormente, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo creo que una de las cosas positivas que ha tenido este programa también está en la recuperación de imágenes. Yo creo que un poco en nuestro país estamos recuperando en los últimos años muchas cosas, estamos recuperando cuadros, estamos recuperando libros, también recuperamos imágenes. Los miles de metros que Televisión Española, creo que haciendo un enorme servicio al país, ha adquirido en filmotecas que van desde Estados Unidos a la Unión Soviética, van a servir para mucho. En principio a nosotros nos han servido para hacer este programa, que yo pienso que es un programa que por primera vez puede poner a disposición de millones de espectadores una asunción de su propia historia de la guerra civil que no habían tenido ocasión todavía de contemplar. Pero por otra parte quizá también sirve para que por primera vez tengamos en nuestro propio país un acervo documental, un acervo de imágenes realmente importante y que quizá sea en estos momentos pues, el primero del mundo, me atrevo a decir, en cuanto a la guerra civil. Y para nosotros, historiadores profesionales, el trabajar con las imágenes pues bueno, significa una novedad importante. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a trabajar con libros, con documentos, con periódicos. Trabajar con imágenes es siempre una novedad. Aunque algunos de nosotros hayamos hecho algún otro programa en televisión, pero significa realmente una novedad importante y es quizá también un estímulo para un profesional de la historia, aunque en ocasiones, como en esta, hayamos tenido que escribir muchas veces guiones antes de ver las imágenes por la enorme complejidad técnica que quizá el director Pascual Cervera después podrá explicar con mayor rigor técnico que yo. Seguro que nos lo explicará y además hablaremos con Pascual Cervera. Pero el señor García de Cortázar creo que tiene alguna que otra anécdota que contarnos del tiempo de trabajo que ha dado como resultado esta serie, estos 30 capítulos de España en Guerra 1936-39, entre ustedes. A ver cómo me las arreglo para contestar esta pregunta, a ver cómo me las arreglo. Como historiador de la vida cotidiana, que soy un poco también... Perdón, que trabajando y conviviendo durante tantas horas tiene que pasar... Ah, pues sí, mira, se me ocurre una que quizá que tiene visos de trágica, que a dos del equipo les dio un soponcio, o sea, un desvanecimiento enorme, y que yo no sé si nosotros sabemos mucha historia, lo que es claro que no sabemos medicina, de tal forma que creíamos que estaban próximos a engrosar esa larga lista de los muertos de la guerra civil, creíamos que iban a ser los dos últimos muertos de la guerra civil. A mí sí se me ocurre contar esa anécdota. Anécdota sabida mucho pues que hay gente con reconocido sentido del humor entre nosotros, y que ha sido precisamente lo que ha dado cierta amenidad a las sesiones duras de preparación de este programa. Señores, ¿quién es el que tiene más sentido del humor de todos? Sin duda Gabriel Cardón. Sin duda Gabriel Cardón. Es una trampa, esto es una trampa. ¿Sí? Es una trampa, es mentira. Es mentira, es absolutamente mentira. El humor de Gabriel Cardón ha amenizado muchos de los debates muy duros
muy intensos y en ocasiones crispados que hemos tenido. Ha salvado situaciones. Ha salvado situaciones. Ha salvado situaciones. Bueno, ya os invitaré a un café después. Tomamos una De todas formas, el señor Viñas me decía a mí ayer que sí se habían reído mucho, sobre todo pues en los momentos de relax, de las comidas y cuando terminaban de trabajar. Bueno, es que eran absolutamente fundamentales. Que los ejércitos marchan sobre los estómagos y si estábamos haciendo la guerra había que comer. Evidentemente, señor Cardona, tiene usted... Bueno, yo no sé si se va a el asustar que la más mujer de sentido Gabriel Cardona, pero Gabriel Cardona fue uno de esos a los cuales le dio el soponcio. O sea que quizá estaba viviendo tan intensamente las operaciones militares que de repente se sintió protagonista de una de esas operaciones militares cayendo muerto. No sé si fue... No, fue un constipado. No. José Manuel Cuenca Toribio es catedrático de Historia Contemporánea de España, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba y Premio Nacional de Historia 1982. Además, especialista en Historia de la Iglesia y autor, entre otros libros, de Sociología de una élite del poder, la jerarquía eclesiástica española e hispanoamericana, 1976, Andalucía, Historia de un pueblo, 1982, y La Guerra Civil de 1936, escrito en 1986. Señor Cuenca, a diferencia de otros programas más de estas características, en este caso se empezó, ya lo hemos dicho, por escribir los textos antes de saber exactamente con qué imágenes se iba a contar. ¿Por qué se hizo así? Yo, tomando el hilo enhebrado por mi colega y a pesar de ello amigo, Alfonso Cuco, os recuerdo que en un programa anterior, que en cierta medida es la antesala y el preámbulo de este, Memorias de España, su director, ese excelente profesional que es don Ricardo Blasco, nos instaba mucho a los que veníamos de ambientes académicos a una reconversión mental, a que tuviéramos siempre presente que nuestra historia tenía que ser una historia fílmica, una historia que se iba a contar en el cine. Muy pronto nos dimos cuenta que la asistía, como no, la asistía toda a la razón, y muchas veces ante la alternativa de contar cosas que no tenemos cobertura fílmica, acontecimientos decisivos de nuestra contienda, como por ejemplo los sucesos de Salamanca de 1937, los comienzos de la sedición militar, la carta pastoral, la defenestración de Largo Caballero o de Indalecio Prieto, teníamos entonces que optar entre contar eso, explicar eso, interpretarlo sin mucha cobertura fílmica o contarlo. Y hemos encontrado una solución en la cual también aquí han insistido algunos de mis colegas, que yo creo que el público juzgará con mucho aplauso, y es contar, interpretar y analizar nuestra última y ojalá definitiva contienda civil de acuerdo con sus hitos culminantes. Y cuando no teníamos mucha cobertura fílmica, aquí se ha hablado también, pues, afortunadamente, de los muchos medios que capitalizaba Cataluña, no así, por ejemplo, en mi patria chica, en donde la máquina siempre acompaña al poder y el poder no estaba ni entonces ni ahora en Andalucía. Tenemos muy poco que contar fílmicamente de Andalucía, pero no por eso hemos prescindido de acontecimientos fundamentales. Ello ha sido posible muy especialmente por ese magnífico equipo de técnicos que, bajo la experta y sabia batuta de don Pascual Cervera, han hecho un esfuerzo realmente loable y encomiástico desde todos los puntos de vista para que el espectador no encuentre higatos, no encuentre vacío allí donde no hay una cobertura cinematográfica. Y desde ese punto de vista yo creo que el programa atesora muchos valores. A mí me gustaría que alguien me dijera si se ha sido fiel tanto a los textos como a la imagen. Fieles sí, pero teniendo en cuenta el procedimiento de trabajo a lo que nos lleva. Si primero se escriben los textos, entonces, después de llegar a un consenso y a una redacción final, hay que buscar imágenes para adecuarlas a estos textos. Unas veces ocurre que hay menos imágenes que texto, otras veces al contrario, que hay imágenes muy maravillosas que no se pueden colocar en el texto. Es decir, que hay que hacer un texto primero con toda libertad, como decía José Manuel hace un momento, en cuanto a no contar con la cobertura de imagen que hay. Ahora, luego viene una segunda parte en que hay que, vistas las imágenes, adecuar el texto a las imágenes. Había una disyuntiva, utilizar sistemáticamente imágenes brillantes o hacer un texto que reflejara lo más fielmente posible y en la medida de nuestras posibilidades lo que fue
y cómo se desarrolló la guerra civil. Y nosotros, a diferencia de otros programas sobre la guerra civil que ha habido en el extranjero, hemos optado por la segunda alternativa. Pensamos que los espectadores que vean el programa tendrán una idea clara de cuál fue el desarrollo de la guerra civil. En ese sentido, el texto tiene una importancia, para mí o para muchos de nosotros, decisiva sobre la propia imagen. La imagen ha sido adecuada al texto y no viceversa. Bien. Y luego hemos tenido que buscar sistemas narrativos para cuando no había imágenes poder contar esta cosa. Es decir, que lo que nunca se ha hecho es, por no tener imagen, dejar un determinado aspecto o un determinado episodio sin contarlo tal como se debe contar, dentro del ritmo de la narración general de la serie. Por cierto, Pascual Cervera, se han utilizado imágenes de archivos internacionales. Sí. ¿Podemos conocer algunos de...? Bueno, esto ya se hizo en la etapa anterior del director anterior, Ricardo Blasco, del que ya habló José Manuel antes. Entonces, yo te lo puedo contar de segunda, es decir, que yo no participé en esa etapa de trabajo. Y entonces sí, se compró material en Estados Unidos, en la URSS, en Inglaterra, en Alemania Oriental, en fin, en todos los sitios donde había posibilidades de conseguir material distinto. Porque luego otra de las pegas es que mucho material es el mismo. O sea, que cuando crees que tienes X metros, resulta que hay cosas que están repetidas. ¿Predominan las imágenes de las batallas, de la guerra civil o más bien las de vida cotidiana? Yo diría que desgraciadamente predominan las de las batallas. Digo desgraciadamente porque tan importante me parece es la narración vista del pueblo que sufre la guerra como el hecho de contar las batallas. Lo que es evidente es que los reporteros de la época fijaban más atención en las batallas que en las imágenes de vida cotidiana, pero también existen imágenes de vida cotidiana. Bueno, pues ya hemos hablado un poquito contigo, Pascual, ahora vamos a conocer un poco de tu historia. Pascual Cervera, como les hemos dicho, es el director de esta serie. Es licenciado en Derecho, es titulado en Dirección por la Escuela Oficial de Cinematografía, ha dirigido 6 largometrajes y realizado multitud de programas de televisión desde 1964. Una biografía breve pero intensa, ¿eh, Pascual? Pues es mi vida. ¿Quién te ha dado más guerra de todos? Esto con mucho cariño, vamos a preguntar. No, pues nadie en especial me ha dado guerra. Somos todos muy buenos. Antes Son contábamos todos de las buenísimos, anécdotas. ¿No? Somos un equipo disciplinado. Adquirió en los primeros momentos una pequeña ametralladora que ponía... Yo creo que Pascual solo tiene un gran trauma en este programa, que es una derrota aplastante que sufrió en el futbolín, en un descanso del programa, y esto no nos lo ha perdonado a alguien de los aquí presentes. Fueron 5 derrotas sucesivas. Esto es una venganza, yo no tenía olvidado, ya pensaba que vosotros no. Ya veo. Gran director, pero mal estratega. Mal jugador de fútbol. Pascual no jugó al futbolín. No. Fue otro día. No, el que jugaste al futbolín y perdiste fuiste tú. Bueno, hay que decir quiénes ganaron, que fuimos Alfonso y yo, ¿verdad? Estaba muy callado el señor Bastarreche y también Gregory Mir y Alberto Rey. Como los tienes allí, no les conoce ya. A disposición de... Por ejemplo, señor Mir, ¿nunca han llegado ustedes, no han llegado durante este tiempo a tomar posiciones personales irrenunciables y defenderlas a ultranza? Yo creo que sí que hemos tomado actitudes a veces personales, pero lo que pasa es que en un momento determinado el consenso ha predominado. El interés de conseguir un acuerdo ha predominado porque aquí vienen... En el equipo hay personas de procedencia ideológica, cultural, claro, científica diversa, ¿no? Y es evidente que en un momento determinado actitudes de este tipo se toman, pero eso no nos ha importado demasiado. En un momento determinado, insisto, lo que ha importado ha sido conseguir un texto consensuado, un texto honesto y científicamente elaborado, como ha dicho Gabriel Cardona. Pero sí ha habido momentos de tensión. Tensión, yo no utilizaría la palabra tensión, sino tensión personal que se han defendido determinadas posiciones y luego la mayoría, con un diálogo absolutamente civilizado, por supuesto, la mayoría ha decidido el camino a seguir. Señor Tuñón. Yo quería, para que el público comprenda un poco cuáles han sido a veces las razones de nuestra discusión, que contra que pudiera creerse, muchísimas veces no han sido por las razones ideológicas, de la pertenencia a una u otra familia ideológica, sino por otras muy diferentes. En primer lugar, por razones historiográficas, y ha habido muchas. Y que no creo descubrir nada diciendo que
la proximidad espiritual entre el profesor Viñas y yo es bastante grande. Pero un día teníamos una discusión sobre cifras y di un tal puñetazo en la mesa, metiéndome con mi querido Ángel, que me produjo me mató. No, yo soy un hombre pacífico, yo soy un hombre pacífico. Y todo por una discusión cordial, llena de cariño, pero muy dura profesionalmente. Y en otros aspectos, creo que el amigo Cortázar, todavía hace un par de meses, se acordará con qué calor defendía yo también sus posiciones, no solo eran unos temas eclesiásticos, una cosa así. O sea, me parece interesante que los telespectadores conozcan esto, no crean que esto es una reproducción de un congreso político, donde están los de tal grupo o los de los otros. En primer lugar, ha primado el trabajo historiográfico y a veces la escuela historiográfica de cada uno. Luego, por afinidad desde las partes del país a que se pertenece también, o con los que se tienen más vinculación, aunque no se pertenezcan. Yo, por ejemplo, soy madrileño de padres andaluces y trabajo en el País Vasco. Qué ensalada, ¿no? Que no se puede dejar al lado lo visceral en un momento determinado. No. Y lo hemos dejado. Lo que es la relación personal entre los miembros del equipo y lo que es el planteamiento a niveles profesionales de los temas. Entonces, se puede hacer un planteamiento muy duro, como decía Manuel Tuñón, a niveles profesionales, muy duro, pero que realmente podía llegar a ser una cosa crispada sin que hubiera por eso una interferencia en las relaciones personales. Sin la base de esas relaciones personales, yo pienso que más de una vez no hubiéramos salido adelante, porque de alguna forma, pues bueno, todos somos profesionales, todos tenemos nuestros condicionantes, ya sean ideológicos, culturales, familiares, generacionales, etcétera, y esto evidentemente tiene que salir a flote. Entonces yo pienso que, bueno, que una cosa es que a niveles profesionales efectivamente cada uno haya defendido unas teorías o unas hipótesis o unas interpretaciones y lo haya hecho con todo el calor que haya querido o haya podido echar al asunto, sin que por ello, pues a niveles personales hubiera interferencias. Sí. Quizá es interesante decir que algunos de los puntos en los que ha habido realmente estas controversias muy apasionadas, ¿no? Porque además pienso que eso puede tener cierto interés para los espectadores, concretamente en lo que se refiere a la elaboración de los problemas asociados con el fenómeno de la represión, de las matanzas, de las muertes. Paracuellos del Jarama, por ejemplo. Un ejemplo, claro. Paracuellos del Jarama y la represión en la zona sublevada, inicial. Luego, hizo el papel de la Iglesia también, todo lo relacionado con la Iglesia, que también ha sido objeto de debate. La figura del general Franco. La figura del general Franco, en fin, probablemente no se ha escrito la última palabra sobre su biografía, pero es indudable que ya puede ser susceptible de un tratamiento científico, pero diverso, ¿no? Y esto nos ha dado bastante que hablar, ¿no? Yo quisiera decir que, porque me parece que es importante que el espectador conozca esto, que, bueno, a pesar de que, como se ha podido observar, no hemos perdido nunca el sentido del humor, yo creo que esto nos ha salvado porque el poner a 11 historiadores frente a un tema tan tremendamente tenso y tan tremendamente dramático como es la guerra civil, podía haber producido situaciones explosivas. Creo que hemos sabido combinar, y yo quisiera decirlo, el poder llevar a cabo una discusión que ha sido rigurosa. Yo recuerdo, y mis colegas sé que no me desmentirán, que hemos a veces ocupado 2 horas para discutir una frase, porque esta pluralidad de la cual evocaba Manolo Tuñón de Lara hace un momento. ¿Tan importante puede ser una frase? Sí, una frase determinada en una interpretación. Sí, una frase determinada puede dar una determinada interpretación de un hecho. Y es evidente que nuestra pluralidad geográfica, ideológica, de todo tipo, nos ha hecho hacer un tremendo esfuerzo, primero interno. Yo creo que un poco la superación de la guerra civil ha comenzado por nuestra propia superación de determinadas ópticas sobre la guerra civil, en el cual todo el mundo ha tenido, en las palabras de sus colegas, ocasión de reflexionar quizá convicciones o ideas que tenía muy arraigadas en su interior. Y este contraste con las opiniones de los demás, que son muy plurales, porque aquí este equipo es francamente plural, ha servido para, yo he de confesar que he aprendido mucho durante todo este tiempo de trabajo y que muchas
de mis ideas, que en ocasiones he de reconocer que podían ser nada más que prejuicios, han podido ser superadas gracias a un coloquio y un diálogo hecho con rigor y con esta honestidad a la cual se refería antes Gabriel Cardona. Me parece que esto es importante para que el espectador tenga en cuenta que los propios autores del texto han llevado a cabo un esfuerzo personal muy grande para poder consensuar, más que consensuar, para ponerse de acuerdo en unas determinadas interpretaciones de los hechos. Doctor en Filosofía y Letras, profesor de Historia Contemporánea de España en la Universidad de Granada, miembro de SEGEF, Sociedad de Estudios de la Guerra Civil y del Franquismo, especialista en Historia Militar, autor, entre otros trabajos, del Ejército en el Sexenio Revolucionario, 1976, y Sociología del Ejército Español en el siglo XIX, 1977. Fernando Fernández Bastarreche es hijo de familia, tiene familiares militares exactamente, ¿no? Y en la familia hay familiares de Marina de Guerra y hay más personas implicadas en ello. En ese término familiar suyo, ¿ha condicionado también o ha repercutido de alguna forma su trabajo en esta serie? Bueno, yo creo que todos nosotros tenemos unos condicionantes de los que no podemos huir. Entonces, evidentemente, yo tengo unos antecedentes familiares donde por parte de madre se jugó un protagonismo en la Marina de Guerra. Por ejemplo, mi tío abuelo y padrino de bautismo mandaba el Canarias la primera vez que se hizo al mar cuando se desbloqueó el estrecho. Por parte de padre todos son militares también. Entonces, se quiera que no, eso condiciona en cuanto que los que no hemos hecho la guerra, los que pertenecemos a la generación de la posguerra, la guerra la hemos conocido a través de la interpretación de nuestros mayores. Pero, sin embargo, en este equipo de historiadores predominan claramente quienes no vivieron la guerra, ¿no? Sí. ¿Eso ha supuesto una ventaja o un inconveniente Bueno, yo no creo que sea una cuestión que haya que medir desde un aspecto puramente cuantitativo. Es decir, que no nos hemos planteado nunca el decir, bueno, hay gente que ha hecho la guerra, gente que no la ha hecho. Incluso podríamos decir que, bueno, en algunos momentos en los que había temas delicados por tratar, pues precisamente los asesores que habían hecho la guerra se mostraban bastante más ponderados, más equilibrados que quizás los que, por no haberla hecho y por haberla conocido por fuentes indirectas, a través de lo que nos habían contado o de los estudios que nosotros habíamos hecho, pero sin tener esa participación directa a la que aludía en un principio Josep Benet, pues podíamos mostrarnos un poco más apasionados y, aunque el término es peligroso, quizá un poco más subjetivos. Pero que, repito, que no es una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. Lo que sí es indudable es que quien ha vivido la guerra, la generación que ha vivido la guerra, inevitablemente va a tener una interpretación sobre la base que se quiera, por muy sólida que sea, de conocimientos científicos. La generación de la posguerra, los que hemos conocido la guerra a través de nuestros padres, pues podemos tener otra forma de verla, tenemos ya un cierto distanciamiento, un conocimiento más indirecto. Y en todo caso, quizá nos hubiera faltado, aunque ha estado en la mesa de trabajo, en los textos que se han publicado, nos hubiera faltado algún miembro en el equipo de esa tercera generación, de los hijos, de los padres que no hicieron la guerra, que es esa generación de alumnos jóvenes que están saliendo ahora de la universidad, muchos de ellos que están interviniendo ya en nuestros congresos sobre el tema de la guerra y que evidentemente con el distanciamiento cronológico que tienen pues pueden aportar una frescura al tema que, como digo, ha quedado patente a través de la consulta del material hasta ahora investigado y publicado. Pero si me permite, podría haber estado esa tercera generación también. Fernando García de Cortázar y Ruiz de Aguirre, otro de nuestros invitados, es doctor en Filosofía y Letras y en Teología, licenciado en Derecho, director del Departamento de Historia Contemporánea y decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Deusto de Bilbao, especialista en Historia de la Iglesia y del País Vasco, miembro también de SEGEF, esa Sociedad de Estudios de la Guerra Civil y del Franquismo. Autor, entre otros trabajos, de Historia de Vizcaya, 1981, Historia Contemporánea del País Vasco, 1980, y Diccionario de Historia del País Vasco, 1983, con Manuel Montero. Señor García de Cortázar, la guerra civil es un acontecimiento sumamente complejo que se ha hecho para evitar esa simplificación y el esquematismo y también para hacerse más comprensible, más inteligible a todos los españoles. Sí, muchos de nosotros somos docentes y tenemos ya una cierta experiencia en hacer
de las cosas complejas, cosas por lo menos sencillas o digestivas para nuestros alumnos. O por lo menos enseguida tenemos la confrontación de nuestros alumnos que nos dicen, oye, que eres un pesado, que eres un plumbeo. Entonces ya teníamos un cierto rodaje en esta línea. También la amable insolencia, diríamos, de los periodistas, etcétera, nos ha educado bastante. Y entonces en todo este mundo de televisión nos hemos encontrado con muchos periodistas y todo este equipo que anda por aquí, que también nos ha dicho que nos entiende, procurar hacerlo más fácil de entender, etcétera. Entonces, esa complejidad yo creo que se ha podido ir desleyendo y haciendo que el producto sea bastante digerible y, de todas formas, pienso yo que hay capítulos bastante densos, yo no sé si lo puedo decir aquí y delante de todos mis colegas, y sobre todo poner en prevención a nuestra audiencia, que esperamos que sea muy numerosa. Yo disiento, o sea, pienso que hay capítulos más densos y menos densos, pero por lo que hemos señor trabajado... Calero, yo quería, si me permitís, preguntarle al señor Calero, y a lo mejor va a hacerse un poco portavoz de todos vosotros. Si alguien tiene algo que decir, pues automáticamente dice que no es así. Eso es muy responsable. Y quería hacer una pregunta que circula por ahí, que hay una cuestión, un interrogante, que hay gente que dice, bueno, ¿por qué ese empeño en desenterrar el pasado constantemente? Y en el fondo hay una excusa para olvidarlo. Y, ¿ha habido algo de esto aquí? ¿O va a haber quien diga esto? Bueno, yo no sé qué es lo que va a haber por parte del público, pero hay dos frases que han circulado bastante últimamente, si se quiere tópicas, pero que me parece que vienen al caso. Una, que solamente se puede olvidar aquello que previamente se haya conocido. Entonces es posible que haya personas que con el pretexto de no desenterrar nada, lo que quieren es que mucha gente siga sumida en la ignorancia. Y evidentemente esto no puede ocurrir así, ¿no? Y la otra frase es aquella tan traída y llevada, pero que creo que sigue viniendo a cuento, de que los pueblos que ignoran su historia están condenados a repetirla. Yo creo que la sociedad española, todos desde arriba hasta abajo, en todos los sentidos, tenemos suficiente madurez como para enfrentarnos públicamente con todo lo que supone televisión ante un pasado francamente triste y nada agradable ni encomiable, o muy poco agradable y encomiable, tanto para unos como para otros, ¿no? ¿Qué le parece, señor Benet, esto que Totalmente se de suscita acuerdo, aquí? totalmente de acuerdo. Lo que no se puede es decir, vamos a dejar en blanco unas páginas de nuestra historia correspondientes a 3 años de esta historia, porque si se dejan en blanco, pues o predomina la historia que han explicado unos, en este caso los vencedores, o entonces estas páginas también producen y se explican a través de mitos, de mistificaciones y de retórica. Pero en blanco no se quedan nunca, no se pueden quedar nunca. Y en nuestra sociedad no se pueden quedar, además estamos muy cerca de ellas y tenemos el ejemplo de lo que ha sucedido hasta hace muy pocos años. Había una versión oficial y lo que creemos nosotros es que haya varias versiones, porque estamos en una época de libertad de expresión y de democracia, y gracias a esa democracia podemos dar estas varias versiones, que el público es el que debe discutirlo. Le damos medios para discutirlo. Gregori Mir Mayol. Gregori Mir es abogado, escritor e historiador de la literatura y de las ideas políticas, miembro de SEGEF, Sociedad de Estudios, como estamos diciendo en esta noche, de la Guerra Civil y del franquismo, autor del Mallorquinismo político, 1975, y también de otros estudios sobre la ideología liberal conservadora y sobre el nacionalismo en Cataluña y Baleares. Ha sido un senador y diputado por Baleares y además es director de una fundación cultural privada. Señor Mir, ¿considera usted que ha sido fructífero para este programa que no todos los asesores fueran especialistas en un sentido absolutamente estricto sobre la guerra civil? Yo creo que sí, pero a lo mejor sería interesante contar un poco la génesis de este equipo. Este equipo, inicialmente 6 de las personas que formamos parte de él, hicimos el programa Memoria de España, 50 años de crisis. Y cuando Televisión Española decidió hacer un programa sobre la guerra civil, nosotros creíamos que seríamos olvidados. Parece ser que les gustó la manera que asesoramos el anterior programa y nos llamó a nosotros. Y nosotros coincidimos algunos que no podíamos considerarnos estrictamente especialistas en guerra civil. Ahora ya sí, esto es otra historia, ¿no? Es otra historia. Y fue cuando el equipo se amplió con 4 especialistas. De todas maneras, en el equipo anterior
y había 2 o 3 personas que sí podían ser considerados, porque son maestros de la historia contemporánea española, podían ser ya considerados especialistas de guerra civil. Yo creo que ha sido muy interesante porque el especialista tiene cierta tendencia a sobredimensionar los hechos de su ámbito de conocimientos. Eso lo hemos encontrado a veces con Ángel Viñas y yo, un gran especialista en política exterior. Yo soy un simple lector de un tema que me gusta, de política exterior de la guerra civil, y a veces yo que veo más el bosque que el árbol. Determinadas matizaciones de ideas generales mías han hecho ver a Ángel Viñas que a lo mejor sí, que la valoración exacta del hecho iba más en este orden que no el otro. Es decir, no se discutía el hecho en sí, sino cómo ubicarlo en un contexto más general. Es decir, que los que no éramos, insisto, que ahora ya creo que lo somos todos, especialistas en guerra civil, hemos aportado unas visiones generales que han sido buenas a veces para salir de los problemas que hablábamos antes, de las tensiones siempre intelectuales, de las tensiones que se producían precisamente entre los especialistas. Sí. Alberto Reis Tapia está muy calladito, la verdad es que no ha participado nada, pero... No me gusta interrumpir a nadie. Vamos contigo ahora, vamos a conocer un poco de tu historia. Doctor en Ciencias Políticas y licenciado en Sociología y Ciencias de la Información. Doctor también en Estudios Hispánicos por la Universidad de Pau, de Francia. Profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense. Miembro de la Junta Directiva de SEGEF, Sociedad de Estudios de la Guerra Civil y Franquismo. Autor, entre otros estudios, de Ideología e Historia sobre la represión franquista y la Guerra Civil, escrito en 1984, publicado, en 1984. Alberto, ¿no está el país, lo hablábamos antes, un poco saturado de tanto contar la guerra? Y esto vamos a verlo un poco desde el punto de vista, como decíamos antes con Fernando, de los que no la han vivido, de los que no han estado inmersos en la guerra, posguerra, etc. No, antes Fernando y José Manuel hablaban un poco de las cuestiones familiares que aún no lo han determinado, de la generación de posguerra. Yo, por ejemplo, en mi casa jamás, y mi padre combatió en uno de los bandos, se suscitó el tema de la guerra civil y fue yo quien lo introduje en mi casa a raíz de mis estudios universitarios. Es decir, que mi acercamiento a la guerra civil ha sido un acercamiento puramente intelectual. Quizás no sea un caso desde luego muy representativo, pienso que no, porque la mayor parte de las familias del país han tenido combatientes de uno u otro bando. Desde luego no ha sido en mi caso, en que prácticamente, por no decir lo que seguro, me enteré de la existencia de la guerra civil prácticamente pisando las aulas universitarias. Pero en fin, respecto a la pregunta que me hacías, yo creo que esa idea de saturación viene de la deformación profesional que tenemos algunos de nosotros, que estamos sumidos en el tema, o que damos conferencias, o escribimos artículos, o estamos comentando entre nosotros, entonces tenemos esa idea de saturación. Pero ahora mismo, en 1986, pues prácticamente el 85% de la población española o no había nacido en 1936 o tenía menos de 13 años. Entonces, para ellos realmente es que ignoran la guerra civil. Muchos se sorprenderían de ir a colegios ahora, o sea, no ya la guerra civil, sino saben que existió un general, en fin, Franco, que mandó durante muchos años en este país, ¿no? A lo mejor muchos de ellos te están viendo y son alumnos tuyos, incluso, probablemente, o de cualquiera de ustedes, ¿no? Efectivamente, sí. Manuel Tuñón de Lara es doctor especializado en Historia Contemporánea, en Letras también, y catedrático durante muchos años en Pau, en la Universidad de Pau, en Francia, donde organizó los conocidos coloquios de historia, y también es catedrático de la Universidad del País Vasco. Doctor honoris causa por las universidades de Palma de Mallorca, Zaragoza y Burdeos. Autor, entre otros muchos trabajos, de la España del siglo XX, 1966, Medio siglo de cultura española, 1970, el movimiento obrero en la historia de España, del 72, y en colaboración, la crisis del Estado, dictadura, república y guerra, 1981, y la guerra civil, 50 años después, 1985. Señor Tuñón, ¿qué es lo que esperan ustedes de este programa? ¿Qué es lo que esperan de este programa, ustedes? La verdad que cuando se ha trabajado, tanto como los 11 creo que hemos trabajado, y con el propósito común de que la historia no es un ámbito del conocimiento reservado a unos eruditos ni a un círculo restringido, sino que es un conocimiento que tenemos que transmitir a todos nuestros conciudadanos, pues se espera mucho. Hay que decirlo, ¿Qué se espera? Hay que decirlo con sinceridad. Se espera que se tenga un conocimiento mínimo, no máximo, de la historia de España hace medio siglo. Porque, y perdónenme para enlazarlo con otra cuestión,
aquí se ha hablado ya del problema de si conviene relegar al olvido o no hablar de hechos como la historia de la guerra civil, etc. El problema es más vasto. Hace 30 años se hablaba de que había que relegar el siglo XIX, había que tachar de arriba abajo el siglo XIX. ¿Usted cree que se puede comprender el siglo XX sin el siglo XIX? No soy experta, pero no. Francamente, es que se puede comprender la situación en que vivimos si ponemos una página blanca donde estuvo el terrible episodio de la guerra civil, los años que le preceden, los años que siguen. Es que la historia es un proceso, una continuidad de procesos, un encadenamiento de procesos que suceden a diferentes ritmos. Y yo creo que debemos transmitir esto para que todo el mundo sepa de dónde venimos, dónde estamos y tal vez a dónde vamos. Hace muy pocos días un colega nuestro, el profesor Aróstegui, catedrático de la Universidad Complutense, decía sobre este particular que en realidad ese temor a resucitar temas de la guerra era más bien un temor a la historia en general. Y que quien teme a la historia teme al presente y tal vez al porvenir. Muchas gracias, señor Tuñón. Pasamos al señor Viñas, Ángel Viñas, doctor en Ciencias Económicas, técnico comercial y economista del Estado y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, asesor del ministro de Asuntos Exteriores, vicepresidente de SEGEP, la Sociedad de Estudios de la Guerra Civil y del Franquismo. Es autor, entre otros importantes trabajos, de la Alemania nazi y el 18 de julio de 1977, y Guerra, Dinero y Dictadura, 1984, el Oro de Moscú, 1979, y en colaboración la Guerra Civil 50 años después, 1985. ¿Para qué sirve el cincuentenario, señor Viñas? ¿Va a ser útil? ¿Habrá que esperar un centenario? Bueno, el cincuentenario es una medida cronológica, no se celebra en él nada, porque la guerra civil no es un acontecimiento que haya que celebrar, pero con esa rotundidad que dan los números redondos, pues ha servido para que espontáneamente la sociedad española, que afortunadamente vive en paz y en libertad y con un nivel de convivencia más que aceptable, rememore aquel acontecimiento en una España tan diferente como la que ahora existe. Entonces, este programa en realidad no estaba previsto para que saliera necesariamente en el 50 aniversario de la Guerra Civil, estaba ya en elaboración. Lo que ocurre es que, bueno, parecía conveniente que, aprovechando esta marea, ¿no?, de interés que se ha desatado o despertado en ciertos sectores de la sociedad española, pues ya que este programa estaba en marcha, Televisión hiciera un esfuerzo, por lo menos para estar presente también en este cincuentenario. Por lo demás, el cincuentenario de la Guerra Civil es algo que se ha recordado no solo en España, sino también en muchas universidades extranjeras. Yo acabo de venir ahora de la Universidad de Harvard, en donde también ha habido un importante simposio sobre este tema, y he estado en otros países, y aquí pues el profesor Tuñón y algunos de nosotros hemos estado dando conferencias por otros países europeos. Es decir, que está un poco en la naturaleza de las cosas, por así decir, que en el año 1986 se recordara aquel 1936 tan aciago. Yo quería dirigir una pregunta a Pascual Cervera, si me lo permiten ustedes. A mí me gustaría saber cuánto tiempo se ha empleado en esta serie, en total, y cuánto trabajo. Pues mucho, pero me temo que yo no te lo puedo cuantificar. Yo llevo un año en la serie. Ricardo Velasco creo que llevaba alrededor de 2 años antes de hacerme cargo yo de la serie. Y entonces cuantificar las horas es muy difícil, no sé. Creo que lo más importante es valorar luego los resultados. Pues a lo mejor había algo que a ti te interesaba, que no se ha conseguido, que por eso... Eso siempre pasa, pero una de mis misiones precisamente es, cuando no hay imágenes, buscar un sistema narrativo para contar los hechos sin esas imágenes. Bien cosas que se puedan reproducir, bien buscar, no sé, otro sistema narrativo, contarlo desde hoy, las cosas que pasaron en el año 36 o en los años siguientes. O sea, buscar un sistema narrativo para poder contar todo. Quizá hay un aspecto... Muy brevemente, porque estamos casi en el final. Creo que hay un aspecto que quizá no hemos hablado, que es el de la música, y quizá el mismo Pascual Cervera nos pueda hablar
de la incorporación de la música en esta serie, ¿no? Y la garra que tiene después, nosotros al verla, lo mejorado que ha salido el producto después de haber incorporado todos los efectos y los efectos musicales, los himnos de uno y otro bando, quizá yo creo que podrías hablar un poco de eso también, ¿verdad? Bueno, yo creo que la música es muy importante para darle una viveza y darle una vida, que hay veces que las imágenes tienen por sí mismas, pero otras veces no. Y entonces ha sido muy importante la colaboración con nosotros de Miguel Asín Sarbó, que es un compositor que creo que ha entendido muy bien la música que tenía que hacer para esto, aparte de que utilizaremos también músicas de la época, canciones de la guerra, de ambos bandos, etcétera, ¿no? Pero... Perdona, No. Pascual, yo quiero casi terminar y que no quiero dejar pasar una pregunta. Después del trabajo intenso, después del tiempo que habéis estado conviviendo todos, ¿más amigos? Obviamente, muchísimos más amigos. Satisfechos por el programa y felices por nuestra amistad. Sí. Señores, pues muchas gracias. Ya saben que a partir de hoy mismo, ya todos los días a esta misma hora, van a tener oportunidad de ver esa serie, España en Guerra 1936 y 39, y nosotros todos esperamos que hayan tenido un poquito más claro una idea general de lo que va a ser esta serie, estos 30 capítulos, que va a empezar precisamente con estas imágenes con las que les decimos adiós.